Los guerreros se sumergieron en el agua primero, y 50 vengadores más les siguieron. 80 hombres lagarto nadaron por el lago con sus hocicos por encima del agua. Después de que llegaran a la isla, los padres de los pequeños se abalanzaron hacia sus hijos para abrazarlos y Oben era uno de ellos. Finalmente su sueño se hizo realidad, por lo que apreciaron este momento aún más y Rak se alegró de que todo salió bien para ellos. Pero tal como Rak predijo, había unos 10 hombres lagarto que estaban agotados por el viaje, así que llevaron a los niños en botes y regresaron a la aldea inferior. Joe dirigió a los hombres lagarto sanos a examinar a los heridos y hacerlos descansar. Rak puso a los hombres lagarto que no sabían nadar bien en los botes restantes e hizo que tú los dirigieras a ir lejos alrededor de la aldea superior. Después de eso le preguntaron si planea atacar a los hombres rana desde ambos lados, a lo que Rak confirmó, porque sabe muy bien que los hombres rana estarán vigilando el lago, pero ahora que no están cortos en número pueden dividirse en 2 grupos, y esta táctica tenía un propósito para engañar a sus adversarios. Como los 40 hombres que llevan no pueden luchar bien, pero los hombres rana se desorientarán si aparecen en la oscuridad y una vez distraídos, tomará a sus guerreros y los atacará por el lago. Sin embargo, este es un movimiento muy arriesgado incluso para Rak, así que Su no podía dejar de estar preocupado por él, así que le preguntó Rak si va a estar bien y con confianza. Rak respondió que lo estaría a pesar de que hay menos de 10 de ellos que pueden luchar adecuadamente en su grupo. Él había descubierto otra bendición que Dios les había dado mientras nadaban a esta isla. Esto sorprendió a Su, por lo que de inmediato preguntó Rak lo que era de pura emoción. A lo que Rak gustosamente le explicó que sus escamas son negras y brillarán bajo la luz de la luna de la misma manera que el agua brilla. Con esto, seguramente verán el final más pronto que tarde y las predicciones de Rak eran correctas. Toda la lucha que ocurrió en la aldea superior fue como Rak lo había planeado. Los hombres rana estaban en completo shock al ver que los hombres lagarto ya estaban justo enfrente de ellos, ya que ni siquiera podían verlos venir, y estaban completamente en desorden tan pronto como vieron a los numerosos lagartos corriendo hacia ellos a ambos lados. Con esto, los hombres rana entraron en pánico, y por lo tanto fueron fácilmente dominados por los lagartos. Aloy ni siquiera pudo comprender lo que estaba pasando tras salir de su cabaña, pero lo que está claro es que el líder de la tribu de los hombres lagarto está matando fácilmente a sus bien entrenados guerreros, y sin ninguna otra opción, Aloy llamó a su dios y le pidió que lo salvara, ya que había sacrificado tanto solo para servirle, pero su dios no respondió, y la lanza de Rak penetró en su cráneo matándolo en un instante. Mientras tanto, Sunan huyó. Tan pronto como vio a su padre Aloy ser apuñalado varias veces con una lanza hasta su muerte, era un cobarde hasta la médula, así que se escondió en una cabaña mientras sus hombres morían uno a uno. Oyó sus gritos y súplicas para que su líder interviniera y los guiara, pero su cobarde culo ya no podía ni mover las piernas, así que se quedó en el mismo lugar, esperando que esto terminara. Pero a medida que pasaba el tiempo, desesperado y sin nada más que hacer que quedarse ahí, su mente se llenó de preguntas y entonces clamó a su dios muerto, pero su dios muerto que ahora está cortado en muchos pedazos no respondió. Así que Sunan se quedó en la oscuridad esperando a que algo pasara y no se atrevió a salir, ya que los hombres rana sanos ya habían huido de la aldea y los únicos hombres rana atrapados por los hombres lagarto eran los afectados por la enfermedad de la picazón y por lo tanto tenían problemas para respirar. Intentaba aferrarse a la esperanza, así que pensaba que aunque su enemigo tuviera más guerreros, ellos tenían mucha más gente. Había algunos hombres que tenían la enfermedad pero aún podían luchar, y también había muchos hombres viejos pero que aún tenían energía para disparar flechas. Si pudieran ganar algo de tiempo para reunirse, tendrían una oportunidad de contraatacar. Pero Sunan pronto se dio cuenta de que en realidad no había nadie para hacer eso. Su padre Aloy era un guerrero valiente en su apogeo, pero desde algún punto, para ser exactos desde el día en que el demonio de 2 cabezas despertó del lago, Aloy había quedado encantado por las proezas del demonio de 2 cabezas. Mientras se ofrecieran sacrificios, el demonio de 2 cabezas concedía cualquier cosa que Aloy deseara hacer, y a través de eso, Aloy pudo eliminar a sus competidores, expulsar a tribus hostiles y derrotar a las cucarachas. Esto parecía un buen trato al principio, pero una vez que Aloy dejó de hacer las cosas por su cuenta y en su lugar tenía a su dios haciéndolo todo por él, se convirtió cada vez menos en un guerrero. Desde que todos habían aprendido las cualidades de un guerrero de Aloy, los hombres rana que deberían haberse convertido en valientes en realidad aprendieron a engañar a los demás y actuar débil. Todos se han convertido en cobardes. Sunan quería salir corriendo y decirles a los hombres rana que no tuvieran miedo y que aún tenían una oportunidad.
Podía imaginarse a sí mismo disparando flechas a las cabezas de los hombres lagarto y liderando a los hombres rana para cambiar las tornas. Pero todo era fantasía. Sunan se escondió en una cabaña cuando vio a los guerreros lagartos corriendo cerca. Los hombres lagarto de escamas negras eran más rápidos y ágiles que él, así que no podría huir. Escuchó en silencio los últimos gritos de los hombres rana antes de echar un vistazo al exterior, asegurándose de que no había nadie, y ahora estaba detrás de él, lo que asustó a Sunan. Así que se giró e inconscientemente buscó una flecha en su carcaj, pero ninguna de las heridas que infligió fueron fatales y las ranas venenosas fueron inútiles. Esta fue la consecuencia de confiar en el veneno. Se convirtió en un hábito apuntar a partes del cuerpo que no eran vitales. Y entonces la sombra reveló su rostro era Rak Rak y estaba allí para acabar con él, pero como guerrero que era, le dijo a Sunan que se levantara y desenvainara su espada, ya que le permitiría al menos mantener su honor. Pero al igual que antes, Sunan era un cobarde, así que en lugar de hacer lo que Rak Rak dijo, él solo se arrastró en el suelo y le pidió a Rak Rak que lo perdonara, pero no piensa hacer eso. Quería borrar a todos los hombres rana de su aldea, pero incluso antes de que pudiera arreglar las cosas con Sunan, Sunan reveló un aspecto bastante lamentable de su carácter. Recurrió a una mentira obvia, afirmando que han construido su amistad en las últimas veces que se reunieron, y que no tienen malos sentimientos hacia ellos los hombres lagarto. Solo estaban amenazados por el demonio de dos cabezas, pero sus patéticos intentos no habían convencido a Rak Rak, así que Sunan se devanó los sesos buscando palabras con esto. Decidió contarle un secreto y tal como esperaba, notó un cambio repentino en la cara de Rak Rak, mostrándose intrigado por ello, y así le dice a Rak Rak que le revelará la forma de hacer un arco, especialmente sobre el material de la cuerda del arco, pero antes de que le diga que tiene que prometer que lo dejará vivir. Pero incluso antes de que pudiera exponer su propuesta, Rak Rak le dijo que fuera directo al grano. Sunan entonces se dio cuenta de que no estaba en posición de negociar. Así que hizo lo que le dijeron, revelándole a Rak Rak que estaban hechos de los tendones de la espalda de los hombres, y Rak Rak se convenció de inmediato. Él sabía que serían los tendones de algún tipo de animal, pero algo siempre parecía estar fuera de lugar, porque solo podían hacer esto si los tendones pertenecen a los que caminaban sobre dos pies, ya que sería el único material adecuado para hacer un arco lo suficientemente largo para el hombre rana. Esto llevó a Rak Rak a preguntar a Sunan de qué especie eran los tendones traseros que utilizaban para hacer sus arcos, y en cuanto Rak Rak preguntó esto, Sunan se dio cuenta del grave error que había cometido, pero ya no había vuelta atrás y mentir tampoco era una opción. Así que con expresión frustrada, respondió que era de los hombres lagarto. Con eso, Rak Rak ladeó la cabeza, haciendo que su rostro se ocultara de nuevo en las sombras. Solo los ojos de Rak Rak brillaban, y Sunan no tenía ni idea de lo que Rak Rak estaba pensando. Pero ahora Sunan estaba preparado para la muerte, sabía que no podría recuperarse de eso, y cualquier razón que pudiera decir no tendría sentido. Así que solo dijo, solo inclinó la cabeza y esperó a que llegara su inevitable muerte. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de Rak Rak fueron inesperadas. En lugar de matarlo en el acto, Rak Rak solo le permite ir a pesar de que cree que es cuestionable si realmente hay alguna gracia o resentimiento entre ellos. Pero ya ha logrado una victoria perfecta y Sunan también ofreció un trato, así que lo aceptó como un intercambio justo. Y si eso no fuera lo suficientemente convincente, Rak Rak se apartó de la entrada de la cabaña con esto. Sunan se apresuró a huir temiendo que Rak Rak pudiera cambiar de opinión. Así que ni siquiera se dio cuenta de que había un Lizardman familiar junto a Rak Rak, y mientras Sunan corría frenéticamente, Oben entonces le preguntó a Rak Rak si realmente lo estaba dejando ir, a lo que Rak Rak respondió con confianza que sí, porque necesita un blanco móvil. Rak Rak había estado pensando que debería empezar a practicar lentamente con blancos móviles. Pensó en el truco que Oben le había enseñado antes, y eso es antes de soltar la cuerda del arco. Tiene que contener la respiración y mirar directamente al objetivo. Al principio fue difícil de entender para Rak Rak, y pensó que era un truco falso, pero cuando estaba practicando sus habilidades con el arco con Sunin, utilizó esta técnica e hizo un golpe directo en el tablón. Incluso Sunin quedó impresionado, y si practica más, Sunin cree que será tan bueno como sus guerreros. Esto desconcertó a Rak Rak, ya que había dado en el centro de la diana, así que no entiende por qué no fue suficiente. Entonces Sunin aclaró que lo que él hizo no es todo lo que hay en un arco, tiene fuerza y precisión, pero tarda demasiado en disparar una flecha. En respuesta, Rak Rak aclaró que solo hacía eso, ya que cree que debe infligir heridas mortales con precisión en lugar de golpear con brusquedad.
Este comentario suyo solo hizo reír a Sunin, ya que piensa que la razón de Rakrak era esperable de un tipo que no había usado un arco en combate, así que le señaló a Rakrak que en el combate real, el objetivo se mueve, ralentizar o detener al objetivo es lo primero, el golpe final es lo que viene después. Rakrak se aseguró de recordarlo, y viendo que Rakrak parece confiar más en él, Sunin, siendo el astuto bastardo que era, le dijo a Rakrak con entusiasmo en su voz que si realmente se hacían amigos, también le enseñaría a hacer un arco, porque los ingredientes también podían ser adquiridos por un hombre lagarto con bastante facilidad. Sin embargo, había una pizca de malicia en su tono. Incluso los otros hombres rana que estaban con él no pudieron contener la sonrisa cuando Sunin dijo esto, pero Rakrak no tenía ni idea de lo que era antes. Pero ahora que lo sabe, la irritación y la ira de Rakrak hacia Sunin se intensificaron más que nunca, así que solo tardó un momento en soltar la cuerda del arco, y usando el truco que Oben le enseñó, la flecha liberada del arco atravesó los dos tobillos de Sunin, y Sunin cayó al suelo de forma desagradable, y los hombres lagarto de color marrón grisáceo que agitaban sus ensangrentados garrotes de madera en busca de un objetivo con el que vengarse, oyeron el grito de Sunin, y sin dudarlo, corrieron hacia él, con la intención de llevar a cabo actos de inimaginable crueldad, de un tipo que solo surge de las profundidades más oscuras de la mente humana. Fueron meticulosos a la hora de asegurarse de que permaneciera vivo durante todo ese tiempo, impulsados por la creencia de que una muerte rápida sería demasiado compasiva para él. Una vez finalizado aquel calvario, habían pasado unos días, y Rakrak seguía practicando su tiro con arco, disparando a la cabeza de un hombre rana que estaba atado y pudriéndose. La había usado como blanco durante mucho tiempo, y cuando estaba a punto de dar otro golpe, Oben, que estaba a su lado, comentó que la calidad del nuevo arco parecía haber mejorado considerablemente, ya que ahora era capaz de volar tan lejos como los arcos que usaban los hombres rana, y prefirieron usar un arco nuevo, a pesar de que el anterior era un buen arco que podía usarse por mucho tiempo, pero después de lo que descubrieron de Sunin, ya no podían usar los arcos viejos, pues aún estaba hecho de uno de sus hermanos caídos, y creían que siempre podrían hacer otro arco, hasta que encuentren una forma de hacer arcos mejor que la de los hombres rana. Mientras tanto utilizarán los tendones de la espalda de los hombres rana para hacer arcos, pero con la nueva cuerda atada. Rakrak estaba insatisfecho, porque si uno tira un poco más, el arco se romperá, así que estaría bien tener material para reforzar el arco, pero el problema es que no pudieron encontrar materiales más resistentes en la zona en la que estaban. Así que parece que no puede quedarse en este bosque, pero sus razones no son solo hacer un arco mejor. Como había aprendido del miraestrellas que esta zona montañosa se volvería muy fría cuando llegara el invierno, los hombres lagartos se debilitarían físicamente, pero podían soportar el invierno haciendo hogueras y vistiendo cuero. Sin embargo, los búfalos que tenía el clan de Rakrak eran el problema, ya que los búfalos de agua de las tierras salvajes se iban a lugares más cálidos para evitar los inviernos, donde aún habría hierba, así que pocos de ellos realmente tienen que irse para criar a los búfalos de agua, y los búfalos de agua ya habían parido una vez y se estaban adaptando bien. Con el paso del tiempo, la manada crecería y se convertiría en una fuente de alimento a largo plazo para los hombres lagarto, tal y como Yur había previsto inicialmente. Con esa explicación, Rakrak continuó con su entrenamiento de tiro con arco, pero Oben no estaba junto a Rakrak para verlo practicar, sino que estaba aquí para cumplir con su deber como nuevo guerrero de su clan, y es informar que finalmente han exterminado a los hombres rana que deambulaban por su zona. Este fue un problema que tuvieron durante unas semanas. Aunque muchos hombres rana habían muerto, había más hombres rana que habían huido. Rakrak calculó que había más de 1000. Había un límite para el número de hombres rana que los 30 guerreros y los hombres lagarto marrón grisáceo podían matar en una noche, y así, con la ayuda de Oben y la inteligencia de Jael, Rakrak ideó un plan para exterminar a los hombres rana que merodean cerca de su aldea, y Rakrak no planea capturarlos y convertirlos en esclavos, como hicieron los hombres rana, aunque sería lógico que lo hicieran, y él cree que incluso podría ser su derecho justificable ya que lucharon y ganaron. Sin embargo, ya han visto a los hombres rana debilitarse una vez debido a eso, así que no pueden volver a hacerlo. Con este razonamiento, Oben se dio cuenta de lo increíble que es el líder Rakrak. No era simplemente porque el dios en el que Rakrak creía era fuerte, porque Rakrak iba a luchar contra el demonio de 2 cabezas aunque su dios no estuviera allí para ayudarlo. Habría luchado aunque no hubiera milagro, y lo habría hecho aunque no fuera el jefe de la tribu o un guerrero. El valor que tiene para luchar puede ser la razón por la que es quien es hoy, y Rakrak no solo trató de acercarse cautelosamente a los hombres rana,
sino que hizo lo mismo con los hombres lagarto marrón grisáceo. A Rack-Rack le pareció que los hombres lagarto marrón grisáceo también habían sido gobernados por otra tribu, al igual que le ocurrió al lagarto de escamas azules. Pero aunque se habían acercado a los otros hombres lagarto, seguían desconfiando un poco de la tribu de Rack-Rack en su conjunto, una vez calmados sus deseos de venganza, ya que habían experimentado el horror de ser controlados por un grupo mayor. Rack-Rack quería proteger a los hombres lagarto marrón grisáceo y los acogía en su redil. Pero esto es diferente de lo que pasó con el otro lagarto de escamas azules. Como era la primera vez que veían a esta tribu, también tienen unos 200 hombres lagarto, lo cual es bastante, sin mencionar que su cultura es muy diferente, y además de eso, tienen experiencia en ser engañados por simple cortesía, así que un método como ese no funcionaría. Con esto, Rack-Rack estaba profundamente preocupado sobre cómo proceder. Pero, sorprendentemente, la respuesta vino de los propios hombres lagarto marrón grisáceo. Cuando Owen informaba de lo sucedido mientras cazaba a los hombres rana restantes, Jael caminaba hacia ellos, pero se detuvo al ver a un joven lagarto escondido tras los árboles, así que se acercó al joven para preguntarle por qué se escondía, pero esto le provocó al pequeño un mini infarto, y antes de que el pequeño lagarto pudiera responder, Joe se fijó en el objeto que el pequeño había dejado caer. Esto despertó su curiosidad, así que lo cogió para mirarlo más de cerca. Parecía una escultura de madera bien trabajada de su guardián, así que se dirigió inmediatamente a Rack-Rack y se la mostró. Y Rack-Rack también se sorprendió, ya que piensa que es hermosa y bien hecha, lo que hizo feliz a la pequeña, y así se lo dio voluntariamente al líder de la tribu. Y al principio Rack-Rack estaba indeciso, así que le preguntó al pequeño si estaba seguro. El niño no respondió adecuadamente, ya que solo estaba feliz de ver al líder de la tribu, pero Owen le dijo que todo iría bien, porque entre los niños de su pueblo hoy en día, hacer un intercambio, cambiar las cosas de esta manera se ha convertido en algo popular. Para confirmar lo que Owen decía, Joe le preguntó al niño si otros niños de su aldea tienen muchos de estos también, lo que el niño confirmó con entusiasmo, y es que el guardián que les ha salvado es realmente un ser magnífico y grandioso. El sentimiento del niño es similar al de un niño que adora a un superhéroe, pero ese superhéroe es real, y por lo que parece, esta era la respuesta que Rack-Rack estaba buscando, una forma de conectar con los nuevos miembros de la tribu, los hombres lagarto de color marrón grisáceo, y con la aprobación de su esposa, Rack-Rack le dijo a Owen que desearía tener más de estas cosas. A lo que Owen respondió gustosamente que le ayudaría a buscar más en la aldea, y con eso, el brillo llenó los ojos de Rack-Rack una vez más, ya que había superado otro problema, pero antes de que pudieran hacerlo, Rack-Rack le pidió a Owen que continuara con su informe que había sido interrumpido antes, y así lo hizo Owen. Mientras rastreaba a un grupo de hombres rana, a los que ordenó hacerlo, fueron conducidos a una cueva en la que los hombres rana se escondían. Se tarda alrededor de mediodía en llegar allí desde el lago. Los mataron a todos sin muchos problemas, pero la cueva era un poco extraña, y como era de esperar, Rack-Rack mostró interés en lo que Owen había dicho, así que le pidió que le explicara más, y así lo hizo Owen. Cuando se adentraron en la cueva, se dieron cuenta de que había otra entrada que parecía haber sido tallada, pero no está seguro de cómo tallaron la dura roca, así que Rack-Rack se enganchó para comprobarlo él mismo. Rack-Rack llevó a Owen preso y bajó a la aldea. Rack-Rack pensó que era algo que valía la pena comprobar, pero Nebula ya sabía lo que era. Es una ruina antigua, y estaba contemplando si está bien ahora atravesar una ruina antigua, pero contrariamente a las preocupaciones de Nebula, Rack-Rack ya parecía interesado. Rack-Rack había estado expuesto a demasiadas cosas desde que era joven como para rechazar una aventura. Rack-Rack había perdido a sus dos padres cuando era niño, así que tuvo que crecer sin la ayuda de nadie, y también había luchado contra un tigre dientes de sable para proteger a su tribu en el momento en que habían sido expulsados al desierto, y todas las otras cosas después de eso. La vida de Rack-Rack había estado llena de emociones. No pensaba en una nueva aventura como algo peligroso, sino más bien como un detonante que podía cambiar el futuro, y así. Al llegar el día siguiente, Rack-Rack y Jaol emprendieron su viaje acompañados por 6 guerreros más. Owen también iba con ellos como guía. Mientras tanto, Nebula estaba un poco preocupado porque sabe que las antiguas ruinas son un poco diferentes de lo que sus seguidores esperaban, y podrían decepcionarse de ello.
a diferencia de los demonios y abominaciones que aparecían según el nivel de divinidad del jugador. Las ubicaciones de las ruinas antiguas ya estaban establecidas al principio del juego, lo que significaba que las dificultades de los desafíos también estaban predeterminadas. Por lo tanto, a estas alturas del juego, no sería de extrañar que Rack fuera detenido en la entrada de la ruina antigua sin siquiera tener la oportunidad de intentar el desafío por no cumplir los requisitos del desafío, comúnmente conocidos como muro invisible. Sigue mereciendo la pena descubrir una ruina antigua, aunque ahora pueda ser inútil. Rack tiene mucho interés en la escritura, por lo que su clan o sus descendientes podrían descubrirla más adelante. Había algunos tipos de cosas que podían obtenerse con solo entrar con éxito en ruinas antiguas. Primero, está el conocimiento antiguo. El conocimiento antiguo también se conocía como tecnología antigua. Se le llamaba antiguo, pero en el juego The Lost World, las cosas antiguas eran comparables a las cosas de las civilizaciones más modernas y avanzadas. Al entrar en este tipo de ruinas antiguas se podían obtener conocimientos y tecnología avanzados que habían degenerado con el tiempo, pero normalmente ni siquiera es posible pasar de la entrada si el nivel de civilización es demasiado bajo. En cualquier caso, las puertas de una ruina antigua nunca se abrirían accidentalmente, y en muchos casos requerían diversos conocimientos arqueológicos sobre la tecnología de la era inmediatamente anterior a la era de la ruina antigua. Nebula en realidad pensó en estas ruinas antiguas como mazmorras de cultivo de tecnología hechas para la progresión del juego, así que no hay necesidad de que se den conocimientos antiguos en ruinas en esta etapa del tiempo. Así que entonces la única posibilidad sería que las ruinas dieran conocimientos o habilidades de rango, al igual que la ganadería y la agricultura. Poder obtener conocimientos y tecnología indicaba que el nivel de civilización era aún bajo. El conocimiento y la tecnología acabarían desarrollándose con el tiempo, así que no era necesario descubrir unas ruinas antiguas, pero adquirir diversos tipos de conocimiento y tecnología nunca estaba de más. Y por el momento, parece que lo mejor sería tener conocimientos de rango. De ese modo, también sería posible aumentar adecuadamente la XP de Rack. Halu Oven. Obtener algo sentaba bien, pero lo obtenido podía ser difícil de usar a veces. Al igual que el misterio, entre las ruinas antiguas, había casos en los que las propias ruinas tenían poderes especiales. Estos poderes especiales incluían la creación automática de recursos especiales, la formación de colonias de organismos particulares, la conversión de ciertos recursos en otros recursos, la maldición o bendición de las áreas circundantes, o la aplicación de un efecto de estatus a una tribu o especie que pensara que tenía la propiedad de la ruina. Los misterios en sí son buenos la mayoría de las veces. El único problema es que la mayoría de los misterios están predeterminados. Será difícil para el clan de Rack utilizar adecuadamente un misterio, puesto que ya están pensando en la ganadería. La división del clan no era un problema, pero su ubicación geográfica sí. Los misterios no siempre eran buenos, y Nebula ya había llevado al clan de Rack al interior de la península, lejos de los demás jugadores. Incluso si el misterio estaba en el lado bueno, sería difícil utilizarlo adecuadamente. Cuando los principiantes obtienen un misterio, intentan cambiar de algún modo sus builds para aprovecharlo. Pero, en realidad, los misterios rara vez desempeñan un papel importante a la hora de ganar la partida. Nebula siempre creyó en las estadísticas del mundo perdido, y había otra cosa que deseaba no conseguir aparte de estos misterios, y eso es una ruina demoníaca. Entrar en la ruina no sería tan malo mientras no fuera ese tipo de ruina, pero al llegar a la entrada, Rack y Haol se dieron cuenta de que las inscripciones eran similares a las de la tablilla dorada que habían conseguido anteriormente. Inmediatamente, decidieron abrir la entrada, y a pesar del peso de la puerta, Rack logró moverla. Cuando la puerta se abrió, revelando lo que había más allá, una entidad al otro lado se despertó de repente. Este ser los recibió con una escalofriante bienvenida a un reino que Nebula había esperado que no existiera, un mundo demoníaco, y aquí, unas escaleras parecían descender sin fin hacia las profundidades, mientras destellos de relámpagos iluminaban esporádicamente el ominoso espacio. Una vez dentro, Rack y el resto del grupo empezaron a avanzar por largos puentes arqueados que zigzagueaban y conducían a algún lugar hacia abajo. Cuando encontraron uno de los puentes de piedra que le parecieron más seguros, Jal le dijo a Rack que lo más probable era que tuvieran que cruzarlo a pie. Este suspiró pesadamente y replicó que sería bueno que se lanzaran hacia abajo y no perdieran tanto tiempo buscando el camino correcto. Jal miró preocupado a Rack y le preguntó si iba a rezar a su dios, a lo que él siguió mirando hacia abajo y dijo que no, pues no quería molestarle con asuntos tan triviales. También añadió que no podría bajar solo,
Yal miró la cara de Rack-Rack y quiso preguntar si era porque no sería divertido, pero al final decidió no decir nada. Tras un rato discutiendo sus próximos pasos, Rack-Rack, Yal y Oben llegaron a la conclusión de que lo mejor que podían hacer por el momento era seguir avanzando por el puente. Al cabo de un rato, sin embargo, aparecieron las primeras dificultades en su camino, en forma de un enorme ejército de roedores no muy amistosos que les bloquearon el paso. Cuando Rack-Rack vio a los roedores, preguntó qué eran, a lo que Yal, que caminaba detrás de él, respondió que eran canalones, añadiendo que probablemente ya los había probado varias veces. Este le contestó que sabía lo que eran, añadiendo que lo que le sorprendía era su tamaño, pues parecían mucho más grandes que los que habían comido antes. Además, lo sorprendente era que estos roedores, a diferencia de las nutrias corrientes, se movían en grupo y también se comportaban de forma agresiva. Oben, que también había visto muchas cosas en su vida, dijo que era la primera vez que veía algo así. Rack-Rack dijo que los llamarían simplemente monstruos de las ratas. En opinión de Rack-Rack, los animales normales no se enemistarían con los humanos sin motivo, con los monstruos. Sin embargo, era lo contrario. Suponiendo que estarían defendiendo este lugar y que la batalla sería inevitable, gritó a todos que se prepararan y tomaran las armas. Un instante después, los monstruos ratas se abalanzaron sobre los hombres lagarto, pero a pesar de que el enemigo tenía una ventaja numérica, consiguieron matar a todas las ratas sin mucha dificultad gracias a su experiencia y sus lanzas. Mirando a una de las ratas muertas, Rack-Rack preguntó si podían comérselas. A lo que Yal respondió que no tenía ninguna razón para no hacerlo, y no iba a pasar nada malo si las destripaban y se las llevaban. Sin embargo, tenía otra idea, así que enseguida le preguntó a Rack-Rack qué le parecía si intentaban criarlos como los búfalos, pero no tuvo tiempo de responder, porque Oben, que había oído su conversación, sugirió que intentaran criar peces. Sus palabras sorprendieron a Rack-Rack, pues en los pantanos y estanques donde solía vivir el número de peces disminuía gradualmente a medida que se los comían y acababan desapareciendo. Sin embargo, Oben, que solía convivir con hombres rana acuáticos, sabía que eso no ocurría en los grandes estanques, así que les explicó que los peces también ponían huevos y parían crías, por lo que los hombres rana les advirtieron que no pescaran durante la época de cría. Para ello, solo tenían que construir una presa para que las crías no pudieran escapar. Rack-Rack se dio cuenta de que les resultaría muy difícil hacerlo en un lago grande y profundo, pero no lo dijo en voz alta, pues pensaba que sus esfuerzos merecerían la pena en el futuro. De repente, sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por una luz brillante y un grito detrás de él. Rápidamente se dio la vuelta y vio al lagarto sujetándose el brazo por el dolor, además de gritar que el monstruo rata seguía vivo. Al oír esto, Rack-Rack se acercó a él y le preguntó si le había mordido, a lo que respondió, aún dolorido, que no. Añadió que acababa de tocarlo para destriparlo, pero de repente sintió dolor. Mirando al monstruo rata que le miraba con rabia en los ojos, Rack-Rack decidió comprobarlo por sí mismo, así que a pesar de las advertencias de los demás de que podría ser peligroso, se acercó al monstruo. En el instante siguiente, se formó una chispa brillante en el lugar donde lo tocó, seguida de muchos pequeños relámpagos que le causaron un gran dolor. Rack-Rack conocía el concepto de electricidad estática por haber tocado pieles peludas en invierno, pero era demasiado doloroso para compararlo con esto, así que apartó la mano bruscamente. Luego, sujetándose la mano, respondió a la preocupada cárcel que estaba bien. Sin embargo, de todos los presentes, solo Son Bon, que estaba mirando lo que estaba pasando, se dio cuenta de lo que era. La ventana del sistema que apareció frente a él informó que se trataba de una nutria en estado demoníaco con el atributo del rayo que podía dar una descarga eléctrica al oponente que tocara. Sus peores suposiciones se habían hecho realidad, y efectivamente resultaron ser las ruinas de un castillo demoníaco. Sin embargo, no eran necesariamente malas noticias. Después de todo, si Rack-Rack junto con su grupo lograban atravesar estas ruinas demoníacas hasta el final, había muchas posibilidades de que pudieran obtener poder demoníaco. Hablando de magia, adquirirla no convertía a su dueño en un mago de inmediato. Adquirirla abría la posibilidad de estudiarla. Para usar la magia, uno tenía que aprender hechizos, y los hechizos de este tipo requerían el estudio de ruinas antiguas, todo tipo de conocimientos antiguos y magia. Sin embargo, quienes poseían magia demoníaca ya eran poderosos porque la poseían. Además, se hacía más fuerte de generación en generación, lo que les daba la capacidad de crear magos fuertes en generaciones futuras. Sin embargo, la magia demoníaca tenía desventajas, y todo porque en el mundo perecido la divinidad y la magia estaban en conflicto.
Después de todo, la magia provenía originalmente del mal antiguo, no de los dioses, por lo que si se obtenía magia demoníaca, habría penalizaciones en la obtención de puntos de fe. Obtención que al principio del juego daría lugar a una gran cantidad de variables que podrían hacer que sea muy difícil seguir avanzando. Al mismo tiempo, Rack, que estaba sentado cerca del cadáver de una rata, oyó una voz que le preguntaba si necesitaba tal poder, y al momento siguiente levantó la vista y vio una luz brillante, que parecía provenir de una criatura transparente como una raya, que flotaba en el aire. La criatura se volvió de nuevo hacia él y le preguntó tentadoramente si no era un poder interesante, y luego añadió que si lo quería, siempre podría conseguirlo. Las palabras de la criatura fueron interrumpidas por Yao, que se volvió hacia Rack y le dijo que si las cosas iban mal, siempre podrían volver, a lo que él accedió. Volviéndose hacia el resto de los lagartos, les ordenó que se pusieran a la altura de las otras ratas, así como que revisaran sus armas y se prepararan. Se volvió hacia la criatura desconocida y se preguntó si era el único que la había visto. La criatura dijo que podía oírle si le hablaba mentalmente. Rack preguntó inmediatamente qué era. La criatura respondió que era un espíritu que protegía las ruinas, y que solo lo veían los que tenían un gran poder. Rack pensó inmediatamente que probablemente se trataba de una mentira, pero este pensamiento no fue transmitido al espíritu, ya que los pensamientos y sentimientos más profundos no le eran transmitidos. Sam Bon, que estaba observando todo esto, se preguntó si debería haber advertido a Rack. Después de todo, había un espíritu mágico de combate frente a él que definitivamente trataría de seducirlo. Sin embargo, al abrir sus estadísticas, descubrió una nueva habilidad de engaño que no había existido hasta no hace mucho. Al verlo, Sam Bon se sorprendió un poco, asumiendo que había sido capaz de desarrollarla lidiando con los trucos de Sunan. Después de pensarlo un momento, decidió no interferir, ya que la nueva habilidad de su líder daba a los lagartos la oportunidad de manejarlo por su cuenta. Al mismo tiempo, el espíritu mágico, cuando Rack le preguntó qué era esa habilidad, respondió que se refería a la electricidad, que era el poder de quemar a otras criaturas y crear luz y calor abrasador. Añadió entonces que podía darle ese poder si lo deseaba. Rack respondió que sí podía dárselo, se lo agradecería. Sin embargo, el espíritu dijo que no era tan sencillo, pues también tenía una condición. Rack frunció el ceño y dijo que no había oído hablar de condiciones. La mantarraya replicó que no era una condición tan difícil, y que su fuerza debería haber sido suficiente para cumplirla. Rack se dio la vuelta y dijo que sí quería hacer un trato. Debería haberlo dicho desde el principio. Miró al espíritu con el ceño fruncido. Aconsejó al espíritu que, si quería hacer un trato, expusiera primero las condiciones y tuviera una actitud adecuada. Al oír esto, el espíritu protector se disculpó de inmediato. Rack se puso en pie, miró fríamente al espíritu y le dijo que especificara cuáles eran las condiciones y qué quería de él, porque si le ocultaba algo, no habría más conversación. Rack preguntó a la mantarraya cuáles eran sus condiciones y qué quería a cambio, y una vez más le recordó que si le ocultaba algo ahora, no habría más conversación. La raya eléctrica voló más cerca de Rack, pero ahora su aleteo parecía menos violento que antes. Aún así, no contestó de inmediato y comenzó desde lejos a explicarle que llevaba muchos milenios sellado en estas ruinas. Yal, que no había oído esta conversación mental, se acercó por detrás de Rack y le dijo que todos los preparativos estaban terminados y que habían recogido todo el botín. Ahora podían marcharse. Pero ahora su líder no quería precipitarse a ninguna parte y les dijo que esperaran un poco más. Rack preguntó y pensó qué quería decir con eso de sellado. Entonces la mantarraya le explicó pacientemente como a un niño que significaba que estaba atrapado o prisionero aquí, y aunque podía volar libremente en este espacio, no podía salir de aquí. Finalmente le puso nombre a su condición, quería liberarse de esta responsabilidad, y entonces podría dar el poder de la electricidad a quien le liberara. Rack preguntó inmediatamente, ¿qué haría falta para liberarte? Le respondió que era sencillo y que si Rack bajaba y mataba al guardián que custodiaba el sello y lo rompía, sería libre y podría darle su poder. Rack se preguntó si entonces podría hacer lo mismo que el monstruo rata, con el poder de un día que le daría la mantarraya. Este se rió un poco de la forma en que nombró su poder y le aseguró que por supuesto que podría y que cosas aún más impresionantes estarían a su alcance. Al ver el interés de Rack, la raya eléctrica le explicó con entusiasmo que ese poder se llama electricidad. Usando este poder,
Rack sería capaz de perfeccionarlo y amplificar sus efectos hasta el punto de ser capaz de convocar una tormenta destructiva sobre las cabezas de sus enemigos. Este poder podría llegar a ser tan poderoso que sería comparable al de los dioses. Pero Rack no pareció entender lo que le decía la mantarraya y se limitó a preguntar qué más podía ofrecerle. Entonces la raya anunció con orgullo que el poder que poseía era tan poderoso e ilimitado que no solo el propio Rack, sino también los miembros de su tribu podían utilizarlo. Pero eso no era todo. Este poder podía transmitirse a sus descendientes. El progreso en fuerza que habían hecho no se transmitiría directamente, pero si sus descendientes seguían entrenando su fuerza, algunos de ellos podrían llegar a ser incluso más fuertes que él. Cuando Rack escuchó todo esto, no pudo evitar pensar en lo asombroso que era todo, pero aún así tuvo una conclusión lógica. Se hizo la pregunta, ¿por qué una mantarraya con un poder tan maravilloso y útil estaba atrapada aquí? Respondió sin dudar que era porque su poder era demasiado fuerte, y los humanos y otros seres inteligentes se mantienen alejados de cosas peligrosas como el veneno o los monstruos y cualquier otra cosa que no entiendan. En caso de que no puedan mantenerse alejados de ellas, las atrapan y las encierran allí, y eso es lo que le ocurrió a él. De repente, Rack le detuvo y le señaló cautelosamente que él mismo acababa de decir que era peligroso para los demás. Rack le miró con suspicacia y afirmó con seguridad que ocultaba algo, y quizás era porque el poder de la mantarraya era más perjudicial que beneficioso. La raya intentó argumentar que no, que eso no era cierto y que sí tenía ese poder. Entonces, Rack lo detuvo inmediatamente y le aconsejó que no mintiera más, y le advirtió que podía volver ahora mismo y bloquear la entrada a esta cueva, que parece haber sido bloqueada sin razón aparente. Entonces también podría ordenar a sus guerreros que no dejaran entrar a nadie en esa cueva y advertir a todos los descendientes de mi tribu que nunca entraran allí. Ante tales amenazas, la raya eléctrica estaba claramente presa del pánico. La perspectiva de pasar unos cuantos siglos más en prisión no le agradaba en absoluto, y de ninguna manera iba a rendirse. Rack se dio la vuelta y fingió dirigirse hacia la salida de la cueva. El espíritu de la mantarraya lo siguió de inmediato, rogándole que escuchara su historia, pues ahora se lo contaría todo. Por lo que Sanguen sabía, el nivel de inteligencia de los espíritus no era tan alto. Sin embargo, no era fácil para los que entraban en las ruinas demoníacas resistirse a la tentación de los espíritus. Aún así, como era de esperar, Rack se comportaba con mucha astucia debido a la nueva habilidad que había obtenido. Esta nueva habilidad única de Rack era astuta. Sanguen decidió que lo más probable es que esta habilidad se debiera a que Rack descubrió los trucos de Sunan y fue el primero en atacar con éxito a los hombres rana. Rack seguía queriendo poseer este poder, así que sugirió, ¿por qué no empiezan el trato de nuevo? PZSCAT no entendía a quién se dirigía, pero Rack dijo que, a partir de ahora, ese sería su nuevo nombre, pero seguía resentido, diciendo que él no era PZ. Rack insistió en que su trato empezaba con él eligiendo su nuevo nombre, y que eran condiciones justas, ya que el Scat estaba intentando engañarle. No tuvo más remedio que aceptar. Lo siguiente que pidió Rack fue una explicación de por qué el Stingray era peligroso. Después de todo, pensó, Asatize realmente tenía un poder por el que valía la pena hacer un trato. No había razón para ocultar por qué era peligroso. Sin embargo, si había una razón para ocultarlo, entonces no valía la pena hacer un trato por él. PZ flotó en el aire y aceptó correr el riesgo de decirle que descendía de un antiguo mal, o más bien de criaturas que habían gobernado este mundo muchos milenios atrás. Rack se preguntó a qué antiguo mal se refería. PZ respondió que eran aquellos que gobernaron este mundo hace muchos años, pero hacía tanto tiempo que todo el mundo había olvidado su existencia y ni siquiera los dioses los recordaban. Ni siquiera él mismo recordaba sus orígenes, pues simplemente había abierto los ojos un día y se había encontrado atrapado aquí, prisionero durante un tiempo desconocido. Sin embargo, para sorpresa del mantarraya, Rack no se asustó por sus orígenes y aún más dijo que sentía lástima por él. Él mismo le dijo que creció huérfano y que no es tan importante saber cómo naciste. Es mucho más importante decidir qué vas a hacer con tu futuro. PZ se desanimó un poco al sentirse reconfortado por las palabras de Rack, pero pronto pasó a explicar su peligro. Un poder de origen desconocido intoxica a los seres sensibles. Como la fuente del poder es desconocida, permite a la criatura creer que el poder le pertenece solo a él, cuando en realidad lo obtuvo por accidente. Una vez que empieza a utilizar dicho poder, empieza a creer que se lo merece, y si empieza a pensar así, desprecia a los que no poseen el poder. A Rack le costó un poco entender esto al principio, pero asintió.
recordando los ejemplos de Jabalí y Sunan, que estaban intoxicados por su poder. Ahora preguntó, la magia demoníaca también hace que las criaturas se vuelvan así, ¿verdad? PZ confirmó su corazonada. Efectivamente su poder se extendía indiscriminadamente y sin control. Esto significaba que los portadores de su poder eran elegidos al azar y eso conllevaba ciertos riesgos. Rak intentó predecir lo que le ocurriría a su tribu si obtenía este poder. Este poder demoníaco eléctrico parece ser diferente del que se le otorga a su dios bicho. El poder del dios solo se otorga a quienes él elige y a su discreción. Por otra parte, si alguien obtiene este tipo de poder sin habérselo ganado, los demás sentirán celos y envidia. Y si cada vez son más, sin duda habrá lagartos que despreciarán a Dios y se apartarán de él. Además, este poder solo crecería más poderoso a medida que pasara el tiempo. Ahora Rak entendía por qué PZ y su poder eran tan peligrosos, así que le preguntó por qué tenía que arriesgar tanto para conseguir ese poder. PZ insistió en que su poder era útil, atractivo y podría darle ventaja en la batalla, pero seguía siendo destructivo. Entonces otra descarga eléctrica recorrió a PZ. Rak pensó que había visto una luz así en alguna parte, y por fin se dio cuenta de lo que era. Era como un trueno y un relámpago en el cielo. Supuso que la fuerza de la energía determinaba la intensidad de la luz que emitía. Al principio podía ser solo una pequeña chispa, pero cuando la fuerza crecía y se hacía más fuerte, podía convertirse en truenos y relámpagos. También se dio cuenta de que sería ventajoso en la batalla si pudiera generar electricidad a partir de su cuerpo como hacían las ratas monstruo. Era un poder realmente atractivo. Fue sacado de sus cavilaciones por un PZ, que una vez más le preguntó si lo liberaría. Rak respondió que sí, pero que tenía una condición. Quería evitar la propagación accidental del poder entre la tribu. PZ se acercó a Rak y le preguntó si él mismo quería el poder. No, comprendió tal deseo, y sugirió que probablemente sería difícil, pero aún posible. Sin embargo, entonces se necesitarían algunas cosas. Para que un solo lagarto tuviera ese poder, habría que preparar un ritual del mismo nivel que la magia. Pero Rak agitó el dedo negativamente. No quería reservarse el poder para él solo. Rak recordó que había dicho que el poder de la magia demoníaca eléctrica se extendía indiscriminadamente, pero que, si era necesario, una persona podía apoderarse de él con un ritual. Si ambas afirmaciones eran ciertas, entonces no podría el poder tampoco distribuirse indiscriminadamente, sino distribuirse a ciertas personas electas. PZ parecía desconcertado. Respondió que no lo había probado, pero que creía que era posible. Un ritual tan pequeño debería funcionar, pero ¿para qué lo necesitaba Rak? Si no iba a tomar todo el poder para sí, el resultado sería casi el mismo que si lo dejara al azar. Entonces Rak explicó, no, es diferente. Si el poder solo se otorga a ciertos miembros de la tribu, parecerá como si hubieran sido elegidos por Dios mismo. En otras palabras, no será un poder del mal ancestral que no tiene fuente, sino un poder con una clara fuente de origen. Este parecerá un poder dado por Dios, pero incluso eso no es lo más importante. Si los lagartos piensan que es un regalo de Dios, entonces lo será. ¿Qué diferencia hay? Los elegidos pensarán que Dios les ha dado fuerza, y su fe y devoción llegarán a Dios, aunque no sean dones de Él. A partir de esto su fe se fortalecerá y tendrán miedo de desobedecer a su deidad. PZ intentó contradecir a Rak, pero no se le ocurrió qué decir. Lo que Rak estaba diciendo se aplicaba directamente al sistema del mundo perecido. Si los poseedores de magia demoníaca creían que la habían obtenido por casualidad, acumular puntos de fe acarrearía penalizaciones. Por el contrario, si los poseedores de magia demoníaca la confundían con un poder que les había otorgado un dios, aumentaban los puntos de fe. Rak decidió pasar a la siguiente condición. PZ se sorprendió de la cantidad de condiciones que tenía e intentó resentirse. Pero Rak le recordó que si persistía, las condiciones solo irían a más. Stingray no tuvo más remedio que aceptar, y solo le pidió que no se demorara y dijera la condición de una vez. Sin embargo, Rak lo miró detenidamente y le anunció que él también debía creer en su dios bicho. PZ se sorprendió ante la sugerencia. ¿Cómo podía él, un espíritu demoníaco, creer en su dios? PZ lanzó una mirada de negación. ¿Cómo podía creer en cualquier dios cuando él mismo descendía de seres más antiguos y poderosos que los dioses modernos de este mundo? El resto de los términos eran buenos, pero sería difícil. Volvió a recordarse a sí mismo que era un espíritu de magia demoníaca que había sido creado a partir de un ser que existía desde hacía más tiempo que los dioses. Rak le dirigió una mirada de desagrado y le recordó que no importa quién te dio a luz, cómo o por qué, lo que importa es lo que vas a hacer a continuación. Y luego le preguntó si quería ser libre o no.
PZ seguía resistiéndose, diciendo que era una idea ridícula, porque a los dioses no les gustan los espíritus demoníacos. Al fin y al cabo, están hechos así, es su naturaleza. Los espíritus demoníacos compiten con los dioses y quieren extender su magia demoníaca a tantas criaturas como sea posible. Ese es el propósito de su existencia. Rakrak empezaba a enfadarse y le aconsejó que no comparara a su dios con los demás, y que no juzgara a su dios a través del prisma de su visión del mundo. Le explicó a la mantarraya que él pensaba que era lo suficientemente útil, y su dios insecto resulta ser el que les es más útil. Le explicó a la mantarraya que era muy generoso y amable con las criaturas útiles. Su dios podría incluso escuchar sus deseos y cumplirlos. Por eso, la razón por la que se creó la mantarraya no tiene ninguna importancia. La razón de su existencia la determina la propia criatura inteligente, no quien la creó. Sangüen observaba todo esto con atención. PZ frenó en seco su aleteo y dudó. Sabía muy bien que a los dioses no les gustaban los espíritus de magia demoníaca e intentaban destruirlos. Así que volvió a preguntar, ¿realmente lo aceptaría su dios? Rakrak estaba seguro de ello, y le aseguró que si aceptaba todas las condiciones que le ofrecía sería aceptado. Rakrak estaba seguro de que no conocía todos los deseos de su dios, pero era él quien comprendía sus deseos mejor que ningún otro ser de este mundo. PZ guardó silencio, pero ya había tomado su decisión. Miró a Rakrak y le dijo, al lagarto de escamas negras finalmente toda la verdad. Efectivamente, le había mentido en algunas cosas. De hecho, no solo está atrapado en estas antiguas ruinas, sino que las gobierna. La verdad es que el retador en estas ruinas debe derrotar al guardián de las ruinas, pero ese guardián está bajo su dominio. Él controla todo en estas ruinas, y él es el que envió la nutria encantada con magia demoníaca a ellos, los hombres lagarto. Rakrak no se sorprendió en absoluto, y PZ continuó diciendo, la razón por la que te lo dije es que debes derrotar al guardián. Claro, Rakrak no le dejó terminar su frase y la terminó en su lugar, diciendo que él sabía por qué había dicho eso. Era porque el poder no debía ir a los débiles porque no serían capaces de difundirlo ampliamente. Tenía razón. Recientemente incluso una tribu de hombres rana había venido a aceptar el reto en busca de poder para vengarse, pero habían fracasado. Pero ahora PZ se preguntaba cómo reaccionaría Rakrak ante todo esto. Después de todo había revelado sus mentiras. ¿No estaba molesto? Rakrak sacudió la cabeza con calma, como si no hubiera pasado nada. Ya se lo esperaba, y no era el tipo de hombre lagarto que se enfadaría solo porque le hubieran engañado. Después de todo, ni siquiera había perdido nada con esta mentira. PZ no entendía lo que estaba pasando. Entonces Rakrak dijo, siempre puedo perdonar si quiero. El perdón no es una virtud de guerrero, pero también soy un líder tribal. Y el perdón y la reconciliación es, de hecho, una virtud necesaria para un jefe tribal. Razón de más para comportarse así, ya que vive en un lugar tan húmedo y oscuro como este y solo tiene ojos para las ratas monstruosas todo el tiempo. Rakrak pensó que le vendría bien un poco de aire fresco y mirar las cosas bellas del exterior. Al oír esto PZ brilló de gratitud. Entonces PZ dijo, todavía no sé tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? El líder de los hombres lagartos se presentó limpiamente. Al oír su nombre PZ se animó y anunció que Rakrak había superado con éxito la prueba, y acepta todas las condiciones que ofrece. Finalmente preguntó si Rakrak estaba de acuerdo con el trato. Por supuesto que aceptó, pero aún quedaba una última pregunta. ¿Aceptaría su dios bicho al espíritu demoníaco como su subordinado? Una ventana del sistema apareció frente a Sun Won que decía que el espíritu mágico demoníaco deseaba estar subordinado a él. Si aceptaba, obtendría el control sobre el dominio de la magia demoníaca, la electricidad. Después de pensarlo un rato, Sun Won hizo clic. Sí, ahora la hazaña estaba hecha. Esta era la única forma posible de superar las penalizaciones de la magia demoníaca debidas a la transferencia de la magia demoníaca al reino de la divinidad. De lo contrario, toda criatura que poseyera magia demoníaca sería etiquetada como encantada con magia demoníaca y sería incapaz de producir la cantidad adecuada de fe y controlar su poder. Sin embargo, la magia demoníaca en el reino de la divinidad estaba bajo el control de una deidad. Sun Won elogió a Rakrak por su buen trabajo. Gracias a él, una vez que PZ aceptó los términos del trato, Sun Won pudo conceder magia demoníaca a algunos de sus sirvientes sin penalización. Transferirla al reino de la divinidad no la convierte en divina, ni siquiera puede desarrollarse como otras habilidades del reino de la divinidad. Hay muchas restricciones, pero no recibir penalizaciones ya es una victoria, no. Si obtener el poder demoníaco solo requiriera atravesar las ruinas antiguas, sería demasiado fácil.
El grupo de Rakrak ganaría aunque les atacaran cientos de ratas monstruosas, y Sun Won siempre podría apoyarles. Sin embargo, someter a un espíritu mágico demoníaco era mucho más difícil. Sun Won ni siquiera sabía si sería capaz de hacerlo. La única forma de saber hasta qué punto tenían éxito era esperar a ver qué pasaba dependiendo de las habilidades de cada personaje. Y parecía que Sun Won había vuelto a tener suerte y lo había conseguido desbloqueando un área de magia demoníaca, la electricidad. Sin embargo, Sun Won no lo consideró una mera coincidencia y parece que el hecho de encontrarse con un Rakrak herido en el desierto fue suerte para ambos. 9 años después, cerca de uno de los altares al dios azul sin nombre de los escarabajos, dos figuras se erguían en lo alto de la colina. Frente a ellos se alzaba una torre de lápidas y huesos de búfalo de agua, apilados y ensamblados con yeso para construir una estructura lo bastante alta como para ser vista desde lejos en el desierto. Esta torre de huesos, construida en la cima y creada por Rakrak, servía no solo para demostrar la creencia en el dios azul de los insectos, sino también como punto de referencia en la actualidad. Tras terminar de contar la larga historia de cómo el dios azul de los insectos había otorgado al legendario líder Rakrak el poder del trueno y el relámpago, el hombre lagarto de garras negras limpió cuidadosamente el polvo de uno de los monumentos de piedra. Este hombre lagarto vestía costosas capas de tela llamada seda, lo que indicaba que pertenecía a una clase social alta. El viajero se limitó a decir con entusiasmo: «Vaya, ha sido una historia interesante, pero tengo una pregunta». Cuando el lagarto terminó la historia de cómo fue asesinado el elegido, ¿cómo sobrevivió? Lo mató un lagarto de garras negras. El hombre lagarto, que era el único con el poder del rayo, había aparecido entre su tribu de lagartos de mejillas negras y hacía 9 años. El forastero le preguntó qué tenía que ver el dios insecto con las tormentas y los rayos y cómo podía controlar esos poderes. El hombre lagarto ladeó la cabeza, pero no pareció desanimado por la pregunta. Más bien, se limitó a preguntar por qué este hombre preguntaba por cosas tan obvias. Le respondió muy sencillamente señalando de qué color era el rayo. Como normalmente era azul, significaba que obedecía a su dios escarabajo azul. El hombre no entendió muy bien lo que el hombre lagarto quería decir y pensó que los lagartos siempre convencían de las cosas más extrañas y que ellos mismos eran muy extraños. Sin embargo, este humano no creía que ser raro fuera necesariamente algo malo y esperaba poder aprovecharse del hecho de que eran raros. Ocultando sus pensamientos más íntimos, le preguntó al lagarto: «Ahora que lo pienso, ni siquiera reconocí tu nombre mientras escuchaba esta larga historia. Me llamo ¿y tú cómo te llamas?». Pero el lagarto era astuto y no tenía prisa por contestar. Interrumpió la conversación diciendo: «Espera, parece que vienen invitados de allí», hacia donde señalaba el lagarto. Un grupo de gnolls armados subía por la colina. Los gnolls, esta especie parecida a las hienas, tenían hocicos salientes y manchas negras en sus cuerpos marrones. Tenían un temperamento violento y estaban obsesionados con el poder, por lo que a menudo se peleaban entre ellos. Pero el consenso general entre los jugadores del mundo perecido era que, a pesar de estos defectos, eran dignos de mención. Sus habilidades físicas y su inteligencia eran por término medio altas, por lo que se consideraban una buena raza para conseguir al principio del juego, por pequeña que fuera la zona del jugador. Pero estos datos sobre el juego no tenían nada que ver con el lagarto, que resultó ser Oben y el hombre desconocido que estaba a su lado. El hombre se volvió hacia Oben. «¿Qué vas a hacer? Por lo que sé, los gnolls y los hombres lagarto no están en los mejores términos ahora mismo». Oben respondió que aún quedaba tiempo antes de llegar a la cima de la colina y que podían pensar qué hacer. Ni siquiera parecían haberse dado cuenta aún de que les estaban vigilando. El lagarto preguntó al hombre si creía que eran los gnolls de Sokait. Sokait era el líder de una tribu de gnolls, la tribu de las orejas cortadas, que estaba enemistada con los hombres lagarto de mejillas negras. Estas dos tribus eran las dos más grandes del desierto, por lo que todas las demás tribus más pequeñas mostraban gran interés y respeto por ellas. Sokait y Rakrak creían en dioses diferentes, por lo que los líderes de ambas tribus se enfrentaban inevitablemente. El hombre que estaba junto a Oben estaba muy interesado en saber si las dos tribus iban a entrar en guerra y, en caso afirmativo, ¿quién ganaría? Ninguna tribu humana, al menos en este desierto, podía compararse con estas dos poderosas tribus, pero a juzgar por el número de estos gnolls y su armamento, no pertenecían a la tribu Salkait. Parecían más bien simples vagabundos en busca de sustento. Oben observó que los argumentos del hombre estaban bien escogidos y que lo más probable era que fueran ciertos. Él pensaba lo mismo, pero por desgracia no podía basarse en conjeturas.
necesitaba saberlo con certeza. Así que sacó una flecha cargada de electricidad para averiguarlo después de haber neutralizado a todos los gnolls. Marchando por el camino arenoso y sin levantar la vista, el grupo de gnolls nunca se percató de la presencia de Owen. Observándolos desde arriba, le dijo que, a diferencia de las partidas de exploradores de otras razas o tribus, aquellos no eran más que vulgares merodeadores hambrientos. Si hubiera habido un grupo de humanos o lagartos frente a él, podría haber confiado en ellos, pero no confiaba en los nudillos. Observando a Owen, el hombre vio que éste se llevaba la mano a la rama que colgaba de su hombro. Al verla, el hombre la reconoció de inmediato, pues era la famosa rama compuesta de los lagartos de escamas negras. Estaba hecha de grandes búfalos de agua, y se consideraba una de las mejores y de mayor alcance del continente. Sin embargo, lo que más sorprendió al hombre fue porque Owen había sacado su rama a pesar de que las lomas aún estaban bastante lejos. Refutando verbalmente los pensamientos del hombre, Owen sacó una flecha del carcaj que colgaba de su cinturón y disparó. Owen bajó un poco por la colina, pero la distancia entre él y las lomas seguía siendo de más de 100 pasos. En algún momento, uno de los nudillos logró percibir el peligro que se acercaba a ellos, lo que le hizo levantar la cabeza desconcertado. Pero aunque los nudillos no reaccionaron a tiempo, la flecha no alcanzó a ninguno de ellos. Con un relámpago azul, la flecha se estrelló contra el suelo junto a ellos con un sonido inconfundible. Al oír el ruido, algunos gnolls miraron desconcertados la flecha. Sin embargo, a diferencia de ellos, su líder se dio cuenta de algo al ver la flecha, y en el momento siguiente, el horror comenzó a aparecer en su rostro. De repente, descargas de electricidad y una brillante luz azul comenzaron a emanar de la flecha clavada en el suelo. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder en el momento siguiente, el líder de la colina gritó con horror en su rostro que se trataba de un ataque enemigo y ordenó a todos que huyeran inmediatamente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los nudillos, que se sentían bastante despreocupados, ni siquiera podían pensar que una flecha clavada en el suelo pudiera hacerles daño. Por lo tanto, al no tener tiempo para reaccionar a tiempo, todo lo que tuvieron que hacer fue observar con horror y confusión en sus rostros como un relámpago brillante caía del cielo directo hacia la flecha. Ya en el momento siguiente se oyeron sus dolorosos gritos. Habiendo impactado la flecha, el rayo golpeó con una descarga eléctrica todos los montículos que estaban cerca. Esto hizo que el pelaje de todos estos vagabundos se erizara y que se oyeran chillidos de perros heridos entre las rocas del desierto. De la boca de uno de los nudillos, cuyo cuerpo seguía lleno de relámpagos de electricidad y que miraba a Owen con horror en los ojos, solo escapó una palabra de sus labios: el elegido. A pesar de su ignorancia, incluso alguien como él había oído la leyenda del lagarto de escamas negras, recordaba su contenido. Por lo tanto, al darse cuenta de a lo que se enfrentaban, e incluso experimentando el poder de esta leyenda en persona, tomó inmediatamente la decisión de retirarse de inmediato. Al momento siguiente, se puso en pie y gritó a los suyos que huyeran inmediatamente. No necesitaron que se lo dijeran 2 veces, ya que se dieron cuenta de que se habían encontrado con algo inexplicable, algo que estaba más allá de ellos. Al mismo tiempo, Owen observaba a los aterrorizados gnolls que huían con una sonrisa de satisfacción en el rostro, mientras que el hombre que estaba detrás de él no podía ocultar su sorpresa. Cuando el hombre volvió en sí, Owen se dirigió a él con una sonrisa y le dijo que se llamaba Owen y que estaba encantado de conocerle, pero al oír un nombre tan famoso, el hombre no podía ni creerse quién tenía delante. Le preguntó si realmente era el legendario cuentacuentos Owen, quien no podía creer su suerte. Era afortunado de conocer a un miembro tan famoso de la tribu de los lagartos, incluso a uno de sus líderes. Owen suspiró pesadamente, mirando a lo lejos, murmuró con voz cansada que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había usado su poder. Luego, volviéndose hacia el hombre, le hizo un gesto para que se tomara un breve descanso y hablara un poco más. Owen sacó un palo largo de su abrigo de seda. El extremo del palo era redondo y estaba vacío. Owen abrió una bolsita, sacó un poco de hierba seca, puso la hierba en el agujero vacío y la presionó con el dedo. El artilugio recordaba extrañamente a una pipa de fumar. A continuación, dio un ligero golpecito con el dedo y formó una chispa. Cuando la hierba seca prendió fuego, Owen respiró hondo. Al exhalar, salió humo blanco de su boca. Observando al lagarto, el hombre recordó que el palo que tenía en las manos era una pipa de fumar. Según las historias, la utilizaban unos pocos lagartos de escamas negras como herramienta ritual con la que fumaban tabaco después de usar sus poderes. Dando una calada, Owen volvió a exhalar humo blanco por la boca. Al notar el silencio del hombre, le dijo que si tenía ganas, podía preguntarle sobre cosas que le interesaran.
no queriendo dejar pasar la oportunidad. El hombre le preguntó directamente por qué se sometía a otra persona cuando él mismo tenía una habilidad tan fuerte. Viendo que Owen no reaccionaba a sus palabras, le explicó que no hablaba de traición ni de intentar derrocar al actual líder de la tribu, añadiendo que seguramente habría otros en la tribu de los lagartos de escamas negras que le seguirían. E incluso si no los hubiera, con esa clase de poder podría encontrar fácilmente otra tribu de lagartos en algún lugar y vivir una vida cómoda. Por lo que él sabía, el cuentacuentos de Owen había sido conocido antes como un vagabundo solitario y peligroso. Y ahora, en lugar de vivir una vida de comodidades, de alguna manera se veía obligado a vagar solo por el desierto. El hombre se preguntaba qué se estaba perdiendo y de que no se daba cuenta. Tras escuchar al hombre, Owen exhaló otra nube de humo blanco. Luego, sonriendo como si hubiera oído una historia divertida, respondió que tenía sus razones. Volviendo la mirada hacia el hombre que le observaba con perplejidad, dijo que tenía demasiados pecados para llevar una vida tan despreocupada. El hombre no podía creer sus palabras, pues había oído que muchos lagartos le respetaban a la par que al alto jefe Rack-Crack. Mirando al hombre con su expresión inmutable en el rostro, Owen dijo que muchos miembros de su tribu le habían perdonado, en efecto, y ya no le guardaban rencor. Sin embargo, para él personalmente, era una cuestión de expiación personal, de redención por haber traicionado una vez a muchos de los suyos, pero había una forma de redimirse. Ahora su razón de ser era ir por ahí contando historias sobre el dios escarabajo azul y Rack-Crack, el líder de su tribu. A veces, utilizar su poder para demostrar a los tontos incrédulos el poder de su Dios infundiéndoles temor. Este era el camino de redención que había elegido para sí mismo. Ahora el propósito de su vida era ser un profeta del Dios sin nombre de los escarabajos azules. En honor a su Dios, su tribu había erigido muchos altares hechos de huesos de búfalo de agua junto con piedras conmemorativas que registraban las historias de la vida de su tribu y los milagros con los que su Dios les había bendecido. Al ver a Owen quitando el polvo de la piedra sagrada, el hombre le preguntó por qué había trabajado tanto para todo esto, ya que no había nadie en este desierto que no conociera a la tribu de los lagartos negros y a su deidad. El trabajo de Owen le pareció inútil y en su opinión no había necesidad de intentar mejorar la reputación de Rack-Crack, líder y sacerdote, pues ya era legendario. Owen, aún limpiando la piedra, replicó que un recordatorio nunca hacía daño a nadie y utilizando su poder recordaba constantemente a todos el poder de su Dios y de su tribu. En su opinión era una labor que merecía la pena. Finalmente, volviéndose hacia el hombre, le preguntó a dónde iba y si era un vagabundo como él. Guay se rascó la barba pensativo y respondió que sí. Le hubiera gustado detenerse ahí, pero al ver la mirada atenta y desconfiada del lagarto, se dio cuenta de que no lo dejaría hasta obtener una respuesta adecuada. Dijo que procedía del automatismo. El automatismo era un valle aislado situado en el suroeste del páramo. Una tribu humana se asentó donde brotaban los manantiales, y a la entrada del valle se alzaba una fortaleza hecha de tierra, piedras y arcilla. Era una fortaleza, pero en realidad no la habían construido los humanos. Se llamaba automatismo porque, gracias al antiguo misterio, había antiguos soldados de barro que alcanzaban la estatura humana y que reconstruían constantemente la fortaleza cuando se derrumbaba. Gracias a ello, la tribu humana que logró ocupar el lugar pudo defenderse de otras grandes tribus. El automatismo también era un lugar vigilado por gnolls de orejas cortadas y lagartos de garras negras. Ya veo, así que eres el chico de los recados del automatismo, preguntó Owen. ¿Por qué ya no iba a ocultar nada? Y respondió, exactamente, me dirijo a los lagartos de garras negras para entregarles las palabras del señor del automatismo, el hijo de Lord Cadenson. Owen se dio cuenta ahora de que había sido culpa suya por no reconocer enseguida al mensajero y al invitado, pero todo fue bien y enseguida encontraron puntos en común y no se produjo ningún percance desagradable. Le preguntamos qué entendía por bueno. Owen nos explicó que tenía mucha suerte y que iba a visitar al jefe mapache. Dijo que iba a visitar al jefe mapache y que se lo iba a llevar con él para enseñarle el camino, pero hoy era bastante tarde. Así que Owen sugirió que salieran temprano al día siguiente, al amanecer. Y se preguntó por qué al amanecer y el hombre lagarto le explicó que iba a navegar por las estrellas. También añadió que, puesto que Guy era su invitado, sería su deber tratarlo con toda generosidad. De repente, Owen silbó con fuerza. Se oyó un pisotón y una criatura desconocida empezó a acercarse a ellos, levantando polvo. Resultó ser un gallo desmesurado con cola de lagarto y más de 2 metros de altura. Cuando lo vio, se asustó y preguntó, ¿qué hace aquí Cocatrix? Estaba dispuesto a salir corriendo. Claro, Owen lo detuvo diciéndole que se calmara y cogiendo a la criatura por las riendas, añadió que no lo había adivinado. Era un cuarca, no un Cocatrix.
Este ejemplar en particular se llamaba Kakadu y, como todos los cuarcas, era el resultado del cruce de un cocatrix con una gallina común. No sé cómo a los hombres lagartos se les ocurrió algo así. El cuarqui era una criatura que solo una pequeña parte de los guerreros hombres lagarto podían montar. Se parecía a un cocatrix en general, pero era más pequeño, más dócil y menos salvaje y voluntarioso. Los hombres lagarto de mejillas negras eran incapaces de domar a los cocatrix, pero podían cruzarlos y obtener sus peculiaridades. Junto con los elegidos, estos jinetes guerreros con peculiaridades eran una de las principales razones por las que los hombres lagarto de mejillas negras tenían fama y prestigio. Los hombres lagarto de mejillas negras montan quirks que pueden correr varias veces más rápido que los humanos y disparar sus arcos compuestos a cientos de pasos de distancia dando en el blanco. Al amanecer del día siguiente, Oben ensilló el cuarca, e indicó a su invitado que se sentara a su lado y partió. Guay no sabía cuál sería el precio por el honor de montar la cuarca y estaba nervioso. Oben le aconsejó que se relajara, pues a cambio solo tendría que escuchar historias. Cuando estaban en camino, Guay preguntó de qué trataba la historia. ¿Era sobre el dios de los escarabajos azules o sobre el legendario líder Rack-Rack? El lagarto se limitó a responder que se trataba de ambos, para sorpresa no solo de Guay, sino también de Oben. La tribu de lagartos de mejillas negras no estaba muy lejos. Oben había esperado que se alejaran más. A lo lejos se veía una manada de búfalos de agua y, mientras se dirigían hacia las cabañas que habían construido, oyeron llantos. Preguntamos con cautela, ¿hay un funeral allí? Oben asintió. Al parecer. Oben adivinó de qué tipo de funeral se trataba. Los lagartos de garras negras celebraban diferentes funerales para personas de distinto estatus, pero hoy parecía que uno de los elegidos había muerto. Poco antes, bajo las nubes oscuras, se veían desarrollarse en el viento muchos estandartes de la tribu con cráneos de búfalo. La tribu salía a correr con los búfalos de agua y se movía tranquilamente por el desierto. Al frente, Rack-Rack estaba sentado sobre un quark. Un mensajero se le acercó por detrás, trayéndole tristes noticias. El viejo miraestrellas llevaba mucho tiempo enfermo y la vida se le escapaba del cuerpo cada día. Los curanderos de la tribu creían que estaba viviendo sus últimas horas y estaban en alerta máxima para un encuentro con su deidad. Rack-Rack preguntó inmediatamente si el astrólogo había preguntado por él. El mensajero respondió que sí, y dijo que ahora su vida estaba en juego y que no podía hablar con Rack-Rack a menos que acudiera a él de inmediato. Rack-Rack ordenó inmediatamente a la comitiva que se detuviera y que hiciera un alto, ya que iba a quedarse aquí todo el día. El fiel Yu repitió inmediatamente la orden del jefe en voz alta y ordenó a la procesión que se detuviera. Mientras Yur detenía a la tribu, Rack-Rack se apresuró a acercarse al Stargazer enfermo. Fue recibido por Yal, que se alarmó por la detención de su procesión y se preguntó cuál era el problema. Rack-Rack respondió que, al parecer, el miraestrellas quería verle. También dice que su vida está en juego, dado que este viejo sabio ha predicho correctamente los días que nos esperan, así como el suyo propio. Es probable que esta vez acierte. Luego, mirando a la confundida Yale, le explicó que la astróloga siempre era buena prediciendo el futuro y que ya debía prepararle un funeral. Yal bajó la cabeza y le dijo al Rack-Rack que se marchaba, que no se preocupara y que se lo dejara todo a ella. Incluso Cockatrix y Cuarca, como si percibieran la atmósfera opresiva y pesada, bajaron la cabeza. Yal miró al cielo estrellado. Contemplaba la estrella de las estrellas, a la que pronto se uniría otra estrella, y murmuró para sí que iba a ser una noche triste. Rack-Rack se dirigió hacia la tienda donde se encontraba de momento el miraestrellas y reflexionó sobre quién se creía que era. El viejo lagarto había hecho mucho por él y por el resto de los lagartos de mejillas negras. Tenía muchos nombres: viejo vagabundo, anciano, lagarto manco, director de orquesta y cazador de estrellas, pero ahora los miembros de la tribu le llamaban más a menudo anciano. Fue gracias a su liderazgo que su tribu pudo estar donde estaba ahora. También le enseñó a él y al resto de los miembros de su tribu a leer las estrellas, lo que les había salvado muchas veces y evitado que se perdieran. Y a menudo, al final de otro ajetreado día, Rack-Rack se sentaba con el cazador de estrellas, cansado pero con una expresión lánguida en el rostro. El cazador de estrellas se sentaba con la espalda encorvada pero los ojos brillantes, e intercambiaban preguntas y respuestas. Rack-Rack solía hacer regalos para agradecer al cazador de estrellas que enseñara constantemente su sabiduría a los jóvenes lagartos, a pesar de ser viejo y estar cansado, pero el cazador de estrellas siempre rechazaba los regalos con un gesto de la mano. A pesar de la diferencia de edad, se llevaban muy bien e incluso bromeaban a menudo. Al recordar el tiempo que pasaron juntos, Rack-Rack se dio cuenta de repente de que todo acabaría pronto.
Una parte de su corazón empezó a desgarrarse al darse cuenta de ello. Cuando Rack entró en la tienda del astrólogo, el herborista que estaba junto a su cama lo miró cansado. Rack se preguntó inmediatamente si estaría bien. En algún lugar de su mente, sin embargo, ya sabía la respuesta a su propia pregunta. Herbolario se puso en pie y respondió con tristeza que el anciano había vivido demasiado y que ahora estaba muy cansado. Empezó a decir que había estudiado y enseñado a mucha gente, que había viajado a lugares donde nadie había puesto el pie, como para confirmar sus palabras. Stargazer dijo que estaba muy cansado, como si hojeara los recuerdos de su vida. Llegó a la conclusión de que, efectivamente, había hecho muchas cosas en su vida. Recordó cómo había viajado. Viajó y visitó muchos lugares y países. Aprendió muchas cosas nuevas. Como todo el mundo, a veces sufrió contratiempos, en uno de los cuales incluso llegó a perder un brazo. Uno de sus recuerdos más preciados y agradables fue aquel en el que conoció a él, Rack. Sin embargo, todo lo bueno siempre llega a su fin. Tumbado en su cama con los ojos cerrados, le dijo a Rack con voz apacible que solo había una cura para su enfermedad, en la que se sentía cansado y agotado: dormir para siempre. En cuanto el herbolario abandonó la tienda en silencio, solo Rack y Stargazer permanecieron en ella. Al momento siguiente, la tristeza se reflejó en el rostro incluso de un guerrero valiente y fuerte como Rack. Había conquistado tribus, desafiado a los líderes de otras tribus, así como a poderosos monstruos, pero en este momento se sentía completamente impotente ante algo sobre lo que nadie podía influir de ninguna manera. Sentado ante el anciano en la postura del loto e inclinando la cabeza, Rack dijo que había oído que quería verle. Sonriendo, Stargazer respondió que quería permitirse alguna extravagancia antes de marcharse, y robarle algo de tiempo al hombre más ocupado de la tribu. Al oír sus palabras, Rack le preguntó qué quería decir con extravagancia. Riendo, respondió que el tiempo le parecía un recurso muy valioso. Como hombre que había vivido su vida sin codicia y sin tomar lo que pertenecía a otros, quería al menos darse un capricho en el último momento. Rack sonrió satisfecho y le dijo que no creía que le hubiera llamado a su habitación solo para gastarle una última broma, sin dejar de mirar al techo de la tienda. Stargazer le respondió que tenía razón, y que quería verle para hacerle una pregunta que nadie más que él sería digno de responder. También le dijo al hombre que pensara que no era una pregunta para el líder tribal Rack, sino para el sumo sacerdote que había sido elegido y era el más cercano al dios. Se sentó frente a Rack y lo miró con sus ojos nublados. El observador de estrellas preguntó: ¿qué pasará cuando yo muera? Todos los seres vivos inteligentes se hacían esta pregunta, y el observador de estrellas no era una excepción.